Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Para mí es realmente un honor y un orgullo estar en el mejor evento de la ginecología en Colombia y sobre todo hablando de un tema que para mí es apasionante porque creo que el 2020 va a ser un año que va a marcar la era del antes y el después de la fertilidad en Colombia. Y en este punto en particular considero que los ginecólogos del país tenemos una responsabilidad enorme en el tratamiento correcto de esta entidad conocida como infertilidad. Antes que nada, declaro no tener ningún conflicto de interés para la presente charla y quiero aclarar que lo expuesto en esta conferencia son opiniones personales y no representa la posición de las sociedades o asociaciones que represento en Colombia y en Latinoamérica. Importante recordarles para empezar que la infertilidad está definida como una enfermedad desde el año 2014 por la OMS, donde se manifiesta por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses, o sea, de un año, de sostener relaciones sexuales sin protección. Y para tener un correcto tratamiento y un correcto enfoque de la infertilidad, se requieren muchas manos unidas y muchas manos juntas, donde una de esas, y es muy importante, es el ginecólogo. El ginecólogo es la puerta de entrada de la consulta de infertilidad. Usualmente las mujeres son quienes consultan por este problema y somos los ginecólogos, y en este caso los ginecólogos del país, los encargados de dirigir y tratar correctamente a estas pacientes. Y en el mundo han ocurrido varios fenómenos importantes durante los últimos años. Si ustedes se fijan, estamos pasando de un estado de alta mortalidad y de alta fertilidad a un estado contrario, de baja mortalidad y baja fertilidad. Estas gráficas, por ejemplo, son muy comunes de la época de los 50, de los 60, donde había una cabeza de familia, un padre, una madre y muchos hijos. Y el número de hijos por familia era muy elevado. Eso era un fenómeno normal en Colombia, pero también en muchos países del mundo. Mientras que ahora las nuevas generaciones que ustedes ven, los famosos millennials, tienen la fertilidad más bien como de lado, más bien como relegada a un segundo plano. Sin embargo, muy seguramente, estas nuevas generaciones, cuando despierten su instinto y su deseo de paternidad o maternidad, van a requerir un tratamiento de reproducción o de fertilidad. Hay varios factores que ayudan a esta teoría y al aumento de la infertilidad en el mundo. Uno de esos es que vivimos más tiempo. En la década de los 60, la expectativa de vida estaba rondando más o menos los 52 años, como ustedes ven acá. Y hacia el año 2016 estábamos llegando casi a los 72, 73 años. En los últimos años, 4 o 5, esto ha aumentado aún más y la expectativa de vida está rondando a los 75 años, incluso hasta los 80 años en ciertos países desarrollados. Esto obviamente va de la mano con el desarrollo de la medicina, el conocimiento de las enfermedades y el correcto tratamiento de muchas patologías. Pero la tasa de fertilidad es una curva inversa. La gente tiene menos hijos. Fíjense ustedes que en la década de los 60 el número de hijos por familia era cerca de 5 en promedio, mientras que al año 2016 estábamos más o menos en 2.3 o 2.4 hijos por familia. Esto muestra una tendencia clara del mundo en general a tener menos hijos y en Colombia, por ejemplo, la tasa de fertilidad para el año 2016 estaba en 1.9 hijos por familia, claramente mucho menor que lo que sucedía hace 40 o 50 años, pero aún por encima de países desarrollados como la Unión Europea y América del Norte, donde el promedio de hijos por familia puede ser de 1.6 o incluso 1.8 hijos por familia. En esta gráfica ustedes ven entonces que el número de hijos va de la mano con los niveles socioeconómicos y socioculturales de los continentes. Por ejemplo, en Europa, en las zonas orientales de Europa, se ve una tasa de natalidad muy bajita, rondando casi el 1, el 1.1. Similar ocurre en Canadá y en Estados Unidos, pero a medida que los niveles socioeconómicos disminuyen, por ejemplo en África, si ustedes ven esto, la tendencia es a tener muchos más hijos, casi 7 hijos por familia. En Colombia estamos con un punto medio, como les decía hace un momento, más o menos 1.92 hijos por familia, es lo que hemos visto durante los últimos años. Y estos mapas interesantes que les voy a mostrar van siempre de la mano con el nivel socioeconómico y sociocultural de las regiones. La prevalencia de fertilidad, fíjense curiosamente, es mayor en países desarrollados. ¿Por qué? Por un fenómeno importante y es que las mujeres están postergando su maternidad. Y como todos bien sabemos, a medida que avanza la edad de la mujer, disminuye la calidad y la cantidad de los óvulos, la reserva órica afecta muchísimo la posibilidad de lograr un embarazo y esto nos lleva, por ende, a tener mayores índices de infertilidad. Y hay un fenómeno, como les decía, importantísimo, que es la postergación de la maternidad. Las mujeres se embarazan mucho más grandes ahora que hace años. En el mapa otra vez vemos que las zonas oscuras son donde las mujeres se embarazan a mayor edad.
En Europa, por ejemplo, en Australia, se embarazan después de los 30 años, mientras que en África se embarazan muy jóvenes, claramente por los problemas de planificación familiar y salud pública que hay, y Colombia estamos en un punto medio, ¿no? Seguimos teniendo embarazos muy jóvenes, seguimos teniendo el problema de embarazos en adolescentes, por tanto, esta edad promedio del primer embarazo en Colombia aún está siendo un poco baja. Se proyecta entonces la fertilidad de cara al futuro con una disminución evidente de los números, del número de hijos por familia. Como les decía entonces, Europa y probablemente Norteamérica van a estar rondando casi que el 1.5, 1.4 hijos por familia. Latinoamérica estará más o menos en 1.6, 1.7 y África va a estar llegando a 2.1. Todos estos fenómenos demográficos y sociológicos a nivel mundial llevan a que tengamos menos hijos y, como mencioné hace un momento, a tener mayores problemas de fertilidad. Entonces, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que en los últimos 50 años, la mayoría de estrategias en salud reproductiva se han concentrado en controlar el crecimiento de la población. Y nosotros como ginecólogos hemos tenido extensas capacitaciones para manejar la planificación familiar. Y creo que en cierta forma se ha logrado, porque miren lo que se proyectaba en 1960. Se creía, con el crecimiento poblacional que tenía el mundo en ese momento, que para el 2050 el mundo iba a tener más o menos 16.000 millones de habitantes. Pero esa cifra cambió, porque ellos decían, a no ser que suceda algo grave en la fertilidad, esta cifra se mantendrá. ¿Qué fue lo grave que sucedió? Que simplemente las personas quieren tener menos hijos y la densidad de población va a disminuir. De forma tal entonces que para el 2050 no tendremos 16.000 millones, sino que tendremos más o menos unos 9.000 millones de habitantes. Se redujo entonces en casi 7.000 millones de habitantes con la proyección que se tenía en 1960. Entonces, ¿qué pasa cuando una pareja tiene un problema de fertilidad o de reproducción? Vamos a ver cómo es la accesibilidad en Latinoamérica y en Colombia con respecto a millón de habitantes. Esta es una medida típica o común en tratamientos de reproducción asistida. Y fíjense que Colombia tiene un lugar más bien bajo en el índice de tratamientos que hacemos. 38 ciclos de in vitro por millón de habitantes. Si ustedes miran, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay están muy por encima. ¿Pero por qué? Porque en Argentina, por ejemplo, que se hacen 462 ciclos de in vitro por millón de habitantes, tienen cobertura estatal. Y esto cambió completamente el panorama de la reproducción en los países donde hay cobertura estatal. Si miramos entonces la gráfica mundial, ¿qué porcentaje de tratamientos contribuye Latinoamérica en el mundial de la reproducción asistida? Miren esto, solo el 3%. Seguimos siendo muy pequeñitos comparados, por ejemplo, con Europa, que hace el 48% de tratamientos de todo el mundo, y Norteamérica el 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos claramente un subtratamiento de una entidad que, insisto, es una enfermedad que deberíamos tratar. Entonces, hay algunos argumentos de muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos? ¿No estaría el mundo mejor si tuviéramos menos habitantes? Y ante eso, yo respondería o les diría, pues sí, sin embargo, todos los niños y niñas contribuyen de igual manera a la superpoblación. No solo los niños pobres superpoblan el mundo, son los niños ricos y los niños también de tratamiento de reproducción asistida. Todos ocupamos el mismo lugar en el mundo y todos estamos ayudando o colaborando con la superpoblación. Entonces, la meta es reducir la población, que obviamente por insumos, por abastecimientos, debería ser así, no puede violar ni infringir los derechos individuales de las personas infértiles. Y esto se ha plantado en múltiples foros, incluso en derechos humanos, se habla mucho del tema del respeto a la libre reproducción. Entonces, es injusto imponer la pesada carga de la sobrepoblación a mujeres y hombres que sufren de infertilidad y pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. Esto está mal. Entonces, surgen muchos interrogantes. ¿Existen derechos humanos internacionales que protejan a las personas que acceden a tratamientos de fertilidad? ¿Es el derecho a gozar de los avances de la ciencia y tecnología una parte del derecho humano? ¿Pueden estos derechos ser violados por países sobre la base de proteger otros derechos humanos? ¿Es justo que el acceso de reproducción asistida se limite a niveles socioeconómicos elevados? Son interrogantes que creo que ustedes tienen la respuesta. Todos los seres humanos somos iguales y deberíamos tener el mismo derecho y la misma posibilidad de cualquier otro. Afortunadamente en Colombia se ha dado un proceso y una lucha progresiva desde hace unos años y este es el motivo central de mi charla, que para mí es realmente placentero conversar con ustedes y ojalá esta charla llegue a muchas personas y a muchos ginecólogos, porque la infertilidad del país está en el futuro de ustedes. Resulta que en la encuesta nacional demográfica del 2015 se encontró una tasa de infertilidad cercana al 12%
en mujeres entre 15 y 49 años, pero si segmentamos ese grupo y ponemos mujeres de 40 a 44 años, la tasa de infertilidad puede alcanzar casi 1 de 4 pacientes. Esto quiere decir que la infertilidad es un problema importante y una enfermedad que compromete unas cifras bien importantes de la población. Y es que el camino para embarazarse es muy diferente entre una pareja que no tiene problemas de fertilidad versus una pareja que sí tiene problemas de fertilidad. Una pareja sin problemas de fertilidad tiene relaciones sexuales, se embarazan y tienen un bebé sano. Es un camino que aparentemente es sencillo, pero en más o menos un 12 o 15% de la población, este camino resulta ser muy tortuoso. Visita al ginecólogo, exámenes, evaluaciones, especialistas, tratamientos de baja complejidad, in vitro, PGT, transferencias de embriones congelados, embarazo, aborto, falla el tratamiento, nuevo intento, embarazo, oraciones, súplicas y por fin llega un bebé sano. Entonces no debemos dejar pasar de lado que emocionalmente la infertilidad genera un impacto muy grande en las parejas y las personas que padecen dicha patología. Por tanto, nosotros tenemos que estar con nuestra mente concentrada en que es un problema no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional. Y la historia en Colombia de la legislación ha tenido múltiples escenarios y múltiples momentos importantes. Desde el 2014 la Corte pronunció una sentencia, en el 2018 una actualización de esta sentencia, muy importante ley se emitió en febrero 20 del año anterior y se ratificó este año con la 1953, luego con la 228 y por último la Corte se pronunció en febrero de este año generando unos lineamientos por donde debería ir la fertilidad en Colombia. Entonces, ¿cómo es esta historia? En 2014 la mayoría de tratamientos de reproducción podían ser accesibles únicamente mediante vía de tutela o pues obviamente las pacientes que podían pagar un tratamiento particular. Pero para las poblaciones vulnerables o de bajos recursos, la única vía que tenía era la tutela mediante estos 3 argumentos que la Corte emitió en su momento. Esto maduró un poco y entonces estas personas con bajos recursos podían teóricamente acceder a esos tratamientos a través de su EPS, pero el proceso y la aceptación por medio de las EPS y la aprobación de esos procedimientos era realmente muy compleja. Luego en 2018 la Corte dice, no, omega, estos son derechos fundamentales de las personas y las personas infértiles tienen derecho a tener continuidad, a que se les hagan los exámenes o procedimientos diagnósticos correctos, a que la infertilidad sea estudiada y que se den cuenta si es producto o consecuencia de otros tipo de patologías o enfermedades e identificar esa causa de base y evitar que se vulneren los derechos fundamentales de estas parejas. Entonces dimos el salto grande, que esto fue el 20 de febrero del 2019 con la ley 1953. En este momento el Congreso de la República decreta que la infertilidad es una enfermedad y que debe ser tratada y cubierta por el gobierno colombiano. Entonces nosotros desde la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Humana hemos estado muy pendientes del desarrollo de todo este proceso de la implementación de esta ley de fertilidad. En Colombia ha sido un proceso lento, pero pues también por este momento de pandemia que vimos complicado, se ha lentecido aún más este proceso, pero creemos que probablemente este año se defina el marco para implementar la ley y que el próximo año ya esta ley esté en camino correcto. Hicimos una reunión con especialistas de Uruguay, de Argentina, de Chile, donde ya está implementado este modelo y tratamos de extraer los puntos más importantes de estos países y adaptarlos a nuestro marco regulatorio en Colombia. Entonces, en febrero de este año, el Ministerio de Salud se pronuncia nuevamente y dice, bueno, está bien, como el Congreso emitió una ley, yo tengo que cumplir esa ley, vamos a empezar a implementar este proceso de la fertilidad en Colombia. Y la Corte, entonces, dice, bueno, teniendo en cuenta estos 4 argumentos, y es que hay un grave déficit de la protección de derechos humanos en el sentido de la infertilidad, que no hay regulación por parte del Ministerio, que hay que tratar de desarrollar el proyecto de vida y que la decisión de cuántos hijos quiere tener una familia es autónoma y que debe haber una financiación por parte del Estado de una forma coherente que no vulnere ni afecte las arcas para cubrir otros problemas de salud. Entonces, basado en esos 4 principios, la Corte dijo, bueno, vamos entonces a recomendar que se cubran los tratamientos de in vitro, conocidos como de alta complejidad, siempre y cuando se cumplan estos 7 requisitos que les voy a decir. El número 1, que la persona o pareja debe encontrarse en un rango de edad en el cual sea viable el tratamiento. Esto está por discutirse, sin embargo, pues sabemos que las pacientes que tienen mejor pronóstico para embarazo son menores de 38 o 40 años, porque la reserva ovárica es mejor y la posibilidad de gestación es claramente mayor.
Fíjense en esto, que el procedimiento de in vitro sea prescrito por un médico de la EPS, o sea, ustedes, doctores ginecólogos que están en la EPS viendo pacientes, van a ser quienes ordenen y prescriban los tratamientos de in vitro, que se hayan agotado los demás procedimientos y alternativas razonables para tratar la infertilidad. Oigan esto, que el médico tratante indique el número de ciclos que se debería hacer esa paciente, que las personas carezcan de capacidad económica para pagar el tratamiento, que no haya tenido hijos previamente y que se requiera demostrar que la ausencia del procedimiento de in vitro vulnere o ponga en inminente riesgo los derechos fundamentales de las personas que lo soliciten. Entonces, si ustedes se fijan, son muchas responsabilidades que teóricamente va a tener el ginecólogo en su consulta. El Ministerio de Salud dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar en serio y muy probablemente va a tomar como parámetro los 7 requisitos de la Corte para cubrir los tratamientos de in vitro. Entonces se diseñó un documento inicial donde el Ministerio de Protección Social dijo, bueno, vamos a tener 5 puntos principales, un investigativo, un preventivo, un educativo, uno donde se haga un diagnóstico y tratamiento oportuno y donde se trate el tema de la adopción de una forma importante. De forma tal que, si somos un poco suspicaces, nos vamos a dar cuenta que la consulta de infertilidad se va a disparar de una forma muy grande en la CPS. Claramente de aquí a 1 año o 2 años, esto va a ser muy grande. ¿Y qué es lo importante? Ustedes, doctores ginecólogos, que sepan manejar este arbolito que les acabo de poner acá. Primero, que identifiquen los factores de riesgo. Segundo, que hagan una consulta de primera vez enfocada a la infertilidad bien hecha. Que identifiquen cuáles son los tratamientos de baja complejidad o las candidatas para esos tratamientos y ustedes realicen esos tratamientos, inducción de ovulación e inseminación artificial. Que se den cuenta cuáles son las parejas candidatas para alta complejidad y las remitan de forma correcta y que tengan en mente la preservación de fertilidad, sobre todo en pacientes con patologías de tipo oncológico. ¿Qué me preocupa un poco acá o qué quiero tratar de hacer énfasis? Y es que nosotros, desde el punto de vista de Federación de Ginecología, de Asociación de Centros Colombianos de Producción y desde el punto de vista de universidades también, tenemos que formar a los ginecólogos de una forma muy, muy profunda y muy juiciosa para que puedan manejar los problemas de fertilidad o de infertilidad correctamente. En la actualidad yo he visto los pensum de algunas universidades. Yo soy profesor de la Universidad del Rosario de posgrado y he trabajado mucho con mis residentes en formarlos en esta parte, pero es un proceso que lleva poco tiempo. Hay algunas universidades que sí tienen en su pensum estos programas, otras que no, pero será una responsabilidad nuestra como federaciones y asociaciones formar a los ginecólogos porque la avalancha de consulta de infertilidad claramente se va a aumentar e insisto, ustedes deben estar preparados para enfocar esta consulta de una manera responsable. ¿Cuáles son mis conclusiones y mis mensajes? Número 1, que la infertilidad es una enfermedad, no lo olviden, no es algo suntuoso, es una enfermedad que se debe evaluar y tratar los factores de riesgo, que se debe identificar las parejas o pacientes con problemas de infertilidad que cumplan teóricamente con los requisitos establecidos por la ley, que se den a conocer a aquellas parejas con infertilidad sus posibilidades dentro de ese marco estatal, que haya una capacitación con un compromiso individual y grupal desde el punto de vista de IPS, de EPS, y nosotros como gremio ginecólogos tenemos que estar capacitados para diagnosticar y tratar correctamente las parejas. Y los ginecólogos tienen y deben tratar las pacientes de baja complejidad. Baja complejidad, recuerden, es todo lo que significa fecundación intracorpórea. O sea, todas las intervenciones que nosotros hagamos donde la fecundación del óvulo se ve dentro del cuerpo de la mujer es baja complejidad. Y eso debería hacerse por parte del ginecólogo en su EPS o en su IPS. Y además estos ginecólogos deben referir correctamente a los centros de alta complejidad las parejas indicadas, porque en mi concepto, los centros de reproducción humana o las clínicas de infertilidad deberían tratar única y exclusivamente las pacientes de in vitro. Todo lo demás está en sus manos, doctores. Así que los invito a que trabajemos juntos en capacitarnos, en aprender, en tratar bien a nuestros pacientes para que juntos logremos, con nuestras manos unidas, manejar la infertilidad de una forma correcta y lograr resultados de familias felices y personas que merecen tener hijos como cualquier otro ser humano. Muchas gracias.